Entonces, el infierno no estaba preparado para seres humanos. El infierno estaba preparado para el rebelde original. Mika dice, ¿cuándo se menciona fuego y crujir de dientes con respecto al infierno? ¿Crees que eso es literal? Bueno, primero que nada, siempre nosotros cuando hablamos de este tipo de asuntos y de este tipo de temas, tenemos que dejarle saber a nuestro interlocutor, independientemente de que estés hablando con un cristiano, con uno creyente, Mika, acordarle a la persona que la Biblia posee diferentes géneros literarios, como poesía, como prosa, obviamente historia, ¿no? También utiliza parábolas, utiliza esta idea de proverbios, que son más como sugerencias probabilísticas, ¿no? Y la persona tiene que darse cuenta que cuando uno dice, bueno, tú crees que tú lees la Biblia de una manera literal. Yo digo, bueno, sí, pero depende del género literario el que yo esté leyendo, ¿no? Obviamente, si estoy leyendo una parte de la Biblia que no es del género histórico, sino que es más algo alegórico o algo como una parábola, obviamente yo lo tengo que interpretar de esta manera para interpretar el texto correctamente en base a la intención del escritor. Ahora, cuando nosotros hablamos del infierno, acordémonos que el infierno, ¿ok? Es un lugar, si vamos nosotros a tener un concepto del infierno que es general y acertado, sería un lugar donde Dios va a poner en cuarentena todo el mal. Un lugar donde Dios va a poner en cuarentena todo el mal. Acordémonos que este lugar que nosotros le llamamos el infierno fue creado para el enemigo, ¿no? Y todos los seres espirituales, los poderes de la oscuridad que se rebelaron contra Dios. Entonces, el infierno no estaba preparado para seres humanos. El infierno estaba preparado para el rebelde original. Ya después de dicho esto, nosotros podemos inferir que si el infierno fue preparado para un conjunto de seres espirituales del rebelde original, ¿ok? Entonces, el infierno, en base a esto que acabamos de discutir, es un plano inmaterial. El fuego y crujir de dientes son cosas que pasan en un plano tridimensional. All right? Entonces, nosotros podemos ver otras cosas que también son interesantes para darnos cuenta de la manera correcta de interpretar esto. Y es el siguiente. La Biblia habla del fuego y de las llamas del infierno, pero también habla de la oscuridad perpetua que hay en el infierno. Pero nosotros sabemos que si las llamas son llamas físicas, entonces van a emanar luz. Y eso cancelaría o haría que la frase de que el infierno es una oscuridad perpetua sería contradictorio. ¿Cuál es la mejor interpretación de pasajes como fuego y crujir de dientes con respecto al infierno? Es de darnos cuenta que nuestro Señor Jesús y todos los escritores bíblicos están haciendo alusión a un lugar donde hay un terrible tormento, un lugar donde todo el amor y todas las cosas buenas que Dios nos da, esta idea que nosotros conocemos como gracia común, es completamente cancelada. Es un lugar donde el amor de Dios, donde todo lo bueno ya no existe, donde no hay acceso. Y otra de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el infierno es una descripción de un lugar donde toda la bondad, donde todo el amor, donde todo lo bueno, donde todo lo justo, donde todo lo
toda la gracia de Dios, toda la misericordia de Dios, no llega. No llega no porque no pueda, no llega porque Dios está llevando a cabo a uno de sus atributos en su naturaleza, que es la justicia, y Él es un juez perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos del infierno, tenemos que tener en cuenta siempre que es una manera, acordémonos que nosotros solo podemos, ¿ok? Solo podemos entender conceptos sobre estos lugares y sobre estos planos existenciales a los cuales no tenemos una experiencia directa por medio del lenguaje que nosotros poseemos. Dios no nos va a explicar algo de manera que no lo podamos nosotros entender. La idea del infierno es una idea, el infierno existe, es un lugar real, pero obviamente en base a hacer un buen estudio de teología sistemática, nosotros podemos llegar a inferir que el infierno no es un lugar físico, sino que es un lugar donde Dios va a poner en cuarentena todo el mal.